Hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a este espacio de conversación, sanación y transformación. Mi nombre es Aday Guzmán, soy psicóloga, psicoterapeuta y en esta ocasión me gustaría que habláramos sobre el miedo. Quiero empezar esta conversación contándoles una anécdota personal, una experiencia que yo viví. Hace unos años yo estaba enamorada de una persona, estaba muy enamorada de esta persona, teníamos una relación de pareja, estábamos juntos, pero en un momento de reflexión yo empecé a reconocer que la idea de perder a esa persona, o sea, de separarnos, de que nuestra relación terminara, era algo que me generaba mucho malestar. O sea, la simple idea de podemos llegar a separarnos me daba muchísimo miedo. Yo recuerdo que sentía terror frente a esa idea. Yo pensaba que si esa persona se iba de mi vida, yo me iba a morir, que después de esa persona no iba a haber vida, que nadie me iba a amar. Si no era él, entonces no era nadie. Y empecé a reflexionar un poco sobre ese sentimiento de miedo. Era un miedo muy profundo. Y recuerdo que justo por esa época en la que yo estaba reflexionando sobre estos temas, nosotros dos empezamos a tener conflictos, desacuerdos, como que de cierta manera nuestras vidas empezaron a tomar caminos diferentes. Y recuerdo mucho que una noche, en medio de todos estos sentimientos y reflexiones, yo decidí dejar a esa persona solo con la intención de enfrentar ese miedo. En ese momento en mi cabeza esa decisión sonó valiente. ¿Sí? Yo dije, no, no puede ser que el hecho de dejar a esta persona me genere tanto temor. Es una persona, yo no nací con esta persona, seguramente no voy a morir al lado de esta persona. No, no puedo sentir tanto temor por la idea de estar sin esta persona, entonces la voy a dejar, lo voy a dejar. Y en ese momento me sentí muy valiente y con mucho coraje y tomé la decisión de hacerlo. Claramente también influía mucho que estábamos empezando a tener desacuerdos que yo veía que eran complicados de resolver, pero principalmente yo decidí dejar a esta persona con esa intención, con la intención de, si esto me da miedo, pues voy a enfrentar la situación y voy a ver qué pasa enfrentando el miedo. Dejé a la persona y luego de eso empecé a sufrir. Sufrí muchísimo. Me arrepentí de la decisión, obviamente, ya no me sentía tan valiente ni con tanto coraje. Empecé a creer que había sido una mala idea, realmente pues sentía la ausencia de esa persona, empecé a vivir el duelo porque ya no estábamos juntos. En ese momento, cuando ya estaba atravesando lo que significaba haber soltado a esa persona, fue durísimo. Yo no puedo decirles que fue fácil, aunque yo tomé la decisión de forma muy consciente. De igual manera, el proceso fue muy fuerte. Enfrentar ese miedo fue algo que me costó, pero si yo puedo rescatar algo de esa experiencia, que en un primer momento para mí fue una idea muy valiente y luego me arrepentí, pero hoy en día, después de muchos años de esa experiencia, de haber sanado, de haber superado esa persona y esa relación, yo puedo decirles que aunque fue una decisión de una yo muy ingenua, pero muy valiente también, hoy en día puedo decirles que esa decisión que yo tomé en ese momento me enseñó una lección profundamente valiosa con respecto al miedo. Y es que el miedo es nuestra brújula. ¿A qué me refiero con esto? El miedo es un indicador de hacia dónde debemos ir. Lo que solemos hacer las personas es todo lo contrario, ¿no? Entonces, si esto me da miedo, huyo. No, no voy a ir hacia ese camino, no voy a tomar esa decisión, no voy a enfrentar a esa persona, no voy a irme, no voy a soltar a esta persona. Eso que me da miedo, no lo voy a hacer. Es lo que por lo general hacemos, ¿verdad? Pero realmente esa es una decisión que aparentemente nos hace bien porque pues no voy a experimentar el miedo, pero realmente es una decisión que nos mantiene en un lugar de malestar, porque es imposible vivir una vida sin miedo.
El miedo hace parte de la vida. Y si algo me da miedo es porque detrás de esa experiencia, detrás de ese miedo, hay algo valioso que voy a obtener, que voy a aprender, que voy a reconocer sobre mí misma, sobre la vida, sobre la situación que sea que esté enfrentando. Enfrentar el miedo nos va a permitir obtener un tesoro, pero mientras nosotros huyamos y huyamos y huyamos del miedo, no vamos a reconocer que somos capaces, que somos valientes, que somos resilientes y que además haber superado ese miedo ahora nos está trayendo algo positivo a nuestras vidas. El miedo tiene dos funciones. El miedo desde la psicología nos paraliza o nos impulsa. Yo puedo experimentar miedo y quedar en shock, o sea, quedar paralizada. No sé qué hacer, no sé cómo enfrentar la situación, no sé qué decisión tomar, estoy paralizada. Y está bien, es una función que cumple el miedo. Pero el miedo también tiene una función de movilizador. Hay situaciones en la vida en donde aunque tengo miedo, reacciono, aunque tengo miedo, corro, aunque tengo miedo, respondo, aunque tengo miedo, me defiendo. Entonces, aún sintiendo ese mismo miedo, voy a tomar acción. Imagínense este ejemplo para entender cómo funciona el miedo. Hay dos personas sobre una montaña intentando saltar al mar. Una persona está paralizada. Una persona mira hacia abajo y dice, no, no puedo, no soy capaz, esto se ve muy alto, es difícil, no voy a poder, no voy a poder. Y la otra persona siente el mismo temor. La otra persona también piensa, esto está muy alto, no voy a poder, tengo mucho miedo y si me golpeo. Ambas personas están experimentando el mismo temor. Tienen que saltar al vacío. Es el mismo temor, solo que una decide hacerlo. La persona que decidió saltar al caer al agua y salir de nuevo a flote, reconoce que lo logró. Y la sensación de superar este miedo es increíble. La sensación de, wow, salté, cuánta adrenalina, estoy bien, no me pasó nada, quiero volverlo a hacer. Esa es la sensación que se experimenta al enfrentar un miedo. Mientras que la persona que aún no salta sigue inundada de miedo arriba de la montaña, sigue mirando hacia abajo paralizada. ¿Cuánto tiempo puede quedarse esa persona intentando saltar al agua? Ese tiempo depende de esa persona, depende de el momento en que esa persona diga, ya no voy a estar más tiempo paralizada, no me estoy moviendo para ningún lado, lo voy a hacer, voy a saltar. Y sucederá lo mismo. Una vez que salte, se va a dar cuenta de que lo logró, de que enfrentó un miedo y seguramente querrá volverlo a hacer. Esa sensación fue la que yo experimenté después de haber enfrentado la situación de dejar a esta persona. Insisto, al momento de dejarla y mientras iba cayendo en esta metáfora, sentí mucho miedo, sentí mucho dolor, me arrepentí de haber tomado esa decisión, sentí angustia, creí que mi vida se iba a acabar en ese momento. Pero después de un tiempo, cuando ya logré volver a salir a flote, reconocí que fui valiente y aprendí que los miedos no desaparecen si no los enfrentamos. Un miedo no va a desaparecer si nosotros y nosotras mismas no lo enfrentamos. Ese miedo solamente nos va a acompañar indefinidamente. No sabemos durante cuánto tiempo nos vaya a acompañar, eso depende de cada uno. Pero si nosotros no enfrentamos ese miedo no va a desaparecer de un día para otro. Esa experiencia también me enseñó que el miedo es nuestra brújula, porque cuando tú enfrentas algo que te da miedo, reconoces que tenías un potencial que antes no conocías. Yo me di cuenta al soltar esa relación de pareja que no necesitaba esa persona para vivir, que yo misma podía darme la felicidad, el bienestar, la estabilidad que quizás esa persona me daba, no desmeritando la presencia de esa persona en mi vida, claro que no, sino aprendí que amor no es dependencia. Aprendí que para amar a alguien no tengo por qué depender de esa persona. Aprendí que el amor no es, si tú te vas, me muero. Aprendí que el amor más importante es el que yo me tengo hacia mí misma. Y a partir de ahí, si yo tengo amor por mí misma, voy a poder amar a quien yo quiera. Pero mientras yo aún tenía ese miedo de soltar a esa persona, tampoco mi amor era tan saludable hacia él.
Mi amor no era tan libre, ni tan espontáneo, ni tan confiado. Era un amor más temeroso, más inseguro, un amor más controlador. Entonces, después de enfrentar esa experiencia, me di cuenta que realmente haber decidido dejar a esa persona me enseñó cosas muy valiosas que si yo no hubiese tomado la decisión de salir de esa relación, dentro de la relación no las hubiese aprendido. Dentro de la relación yo no hubiese aprendido a soltar, yo no hubiese aprendido a amar en libertad, yo no hubiese aprendido a darme a mí misma seguridad, estabilidad, confianza, amor. No lo hubiese aprendido estando en esa relación. Y aunque, insisto, fue en ese momento una decisión muy ingenua porque yo no sabía a lo que me iba a enfrentar, no me arrepiento de haberlo hecho y si pudiese volver al pasado, creo que lo volvería a hacer. Esa experiencia me demostró que la sensación de miedo que nos hace creer que vamos a morir si soltamos o si cambiamos o si intentamos o si hablamos o lo que sea que a ti te dé miedo. Esa vocecita que en nuestra cabeza nos dice, si tú haces eso, te vas a morir, después de esto no hay nada. A través de esa experiencia yo aprendí que después del miedo hay muchísimo más de lo que imaginamos, muchísimo más. Ni siquiera alcanzamos a imaginar lo que hay después del miedo, porque no lo conocemos. Y si nos quedamos en esa posición de estoy arriba de la montaña mirando hacia el mar, no vamos a reconocer que después de saltar vamos a encontrar belleza, que vamos a encontrar algo muy valioso. Y eso tan valioso no es algo material específicamente hablando, aunque también pueden haber cosas materiales que descubrimos después de enfrentar un miedo. Pero yo me refiero a que lo valioso que encontramos después de enfrentar el miedo es que el miedo no es tan aterrador como parece. Reconocemos que el miedo hace parte de la vida y nuestro trabajo es ir hacia él. Si esto me da miedo, lo voy a hacer. Si esto me da miedo, lo voy a enfrentar. Que si esto me da miedo, en lugar de huir de esta decisión o de esta acción o de empezar esto o de soltar esto, en lugar de huir del miedo, lo voy a enfrentar. Y al hacerlo, te aseguro que vas a encontrar cosas profundamente valiosas dentro de ti. Te aseguro que vas a reconocer que eres una persona valiente, capaz, independiente, fuerte, inteligente, resiliente, amorosa, compasiva, empática, lo que quieras. Vas a reconocer qué tipo de persona eres y cuáles son las cualidades que habitan dentro de ti. Pero el miedo muchas veces no nos permite conocer quiénes somos realmente, nos limita. Entonces, como me da miedo esto y no lo voy a enfrentar, me quedo en este lugar. Me quedo arriba de la montaña, me quedo arriba de la montaña y no llego a reconocer que de repente soy una persona a la que le encanta saltar. Con esta pequeña anécdota, quería que reflexionáramos un poco sobre el miedo y sobre la importancia de enfrentarlo, sobre la importancia de reconocer que si algo te da miedo es porque ahí hay algo valioso que tú puedes aprender. Si algo te da miedo y lo enfrentas, vas a encontrar un tesoro. Para finalizar, quiero decirles que el miedo hace parte de la vida. Hay miedos racionales y miedos irracionales. Está bien sentir miedo por cosas que pueden llegar a suceder, eh, como un incendio, no sé, por ejemplo, pero hay miedos irracionales que realmente lo único que hacen es paralizarnos, como la idea de que si esta persona se va, yo me muero, como lo llegué a pensar yo en algún momento, o si tomo esta decisión, mi vida se acaba, o si empiezo esto, ¿qué van a pensar de mí? O si dejo esto, mmm, me van a abandonar. Ese tipo de miedos en donde al parecer, si yo tomo una acción, si yo hago algo, si yo enfrento algo, si yo tomo una decisión, el mundo se derrumba. Son miedos irracionales que lo único que hacen es frenar tu camino, tu vida y alejarte de tu potencial, alejarte de conocer quién eres y cuáles son todas las capacidades que habitan dentro de ti.
Parte del camino de la vida es conocernos a nosotros mismos, porque hay muchas cosas que no sabemos de quiénes somos, muchísimas. Y detrás del miedo es en donde están esos grandes descubrimientos y esos grandes aprendizajes. Desde pequeñitos estamos enfrentando el miedo, montándonos en una bicicleta, yendo al jardín, hablándole a esa niña o hablándole a ese niño que nos parece atractiva o atractivo. La vida siempre nos está mostrando que el miedo está presente, pero depende de nosotros tomar las decisiones de enfrentarlo. Después de montarnos en la bicicleta, descubrimos que no era tan difícil. Después de ir al jardín, descubrimos que era divertido y que teníamos amiguitos allí. Después de hablarle a esa niña o a ese niño, conocimos el amor. Pero si no enfrentamos ese miedo, no vamos a descubrir esas cosas positivas y bellas tanto de la vida como de nosotros mismos. Con esta pequeña anécdota quería que reflexionáramos sobre esto. Quería que pudiésemos reconocer el miedo no como un enemigo, no como algo de lo que hay que huir, sino todo lo contrario. Que podamos ver el miedo como una brújula, que podamos ver el miedo como una lucecita que nos indica que por allí es el camino. Porque si esto me da miedo, en lugar de huir de él, lo voy a enfrentar. Porque tengo la certeza de que al hacerlo con sabiduría, por supuesto, al enfrentar el miedo con sabiduría, voy a obtener algo valioso. Voy a aprender algo muy valioso sobre la vida o sobre mí mismo, o sobre las personas o las relaciones, pero lo que voy a obtener después de enfrentar el miedo será mucho más positivo de lo que obtendré al quedarme paralizada sin enfrentarlo. Compartirles esta anécdota para animarlos y motivarlos un poco a que reconozcan qué situación en este momento de su vida les puede estar generando miedo y esta sensación de estoy paralizada. Me gustaría que identificaran si es un miedo racional o si es un miedo irracional. Y si es un miedo irracional, los invito a que se cuestionen qué es lo peor que puede pasar si enfrentan esa situación y qué es lo mejor que puede pasar si enfrentan esa situación. Así que con esta reflexión los dejo. Espero que haya sido un video de provecho para ustedes y como siempre les mando un fuerte abrazo y los veo la próxima semana. Adiós.